Un saludo muy especial a todos. Estamos nuevamente en Del Miedo al Amor, hablando sobre un curso de milagros. Hola Magdalena, bienvenida a tu programa. Hola mi Mar, qué alegría poder compartir contigo y siempre agradeciéndote este espacio, porque siento que aprendo cada día más, porque cuando vuelvo a releer el texto, vuelvo a aprender y se me hacen claras otras cosas que antes ni siquiera las había visto. Es como volverlo a leer. Entonces, como dice el Maestro Jesús, es otra capita menos de cebolla, otra capita menos de culpa que tengo ahorita. Sí, cuando uno vuelve a leer los párrafos, los percibe de manera completamente diferente a la primera vez que uno leyó o a la segunda vez que uno los leyó y entiende muchas más cosas. Ay, y es que todas son un bálsamo, realmente son un bálsamo, y como dice el amado Maestro Jesús, es como un vaso de agua fresca en el desierto. Y me calma mi mente loca, la loca de la casa me la calma y otra vez vuelvo a descansar en brazos de Padre. Sí, como que te pone otra vez en el recto camino, como que te vuelve y te ubica. A retomar otra vez el caminito de regreso a casa, porque obviamente el ego se está, como digo yo, ¿verdad? Te suena maracas, tambores, pitos, chinchines, y a veces se porta bien rudo con tal de que tú le hagas caso. Y el tema de hoy, que es creación y comunicación, es uno de los aspectos donde el ego se comporta de peor manera. El ego usa la comunicación para separar, no para unir, para afirmar que estamos separados, que no somos uno, que somos diferentes, y es a través de la comunicación que el ego más divide. Es la herramienta con la que el ego puede dividir realmente a todos los hermanos, a los hijos de Dios. Así es, porque el ego es el que mira individuos, el que dice que tienes que reforzar tu individualidad, el que ve las diferencias en cada hermano. Ahorita solo se me vino a la mente aquel pasaje de los evangelios donde dice de que le llevaron a Jesús aquel endemoniado, el endemoniado gadareno, y que le echó de él unos demonios, dice. Pero antes, ¿verdad?, de salir del cuerpo del endemoniado, entre comillas, ¿verdad? Ahora ya sabemos que el demonio es el ego. Y entonces él le dijo, pero mira, permítenos irnos a meter en aquellos cerdos que están ahí. Y entonces le dijo Jesús, ¿y cómo te llamas? Y le responde, Legión me llamo. Y acá, en el curso de milagros, aparece que el ego también se le llama legión. O sea, que lo que salió de así como que muy pintoresco y literal, era de que lo que le estaba sanando Jesús a este hombre era de su mente errada, su mente equivocada, y lo que salió de él y lo que sanó fue el ego. Y dice en los evangelios que el demonio, que salieron de él los demonios, se fueron a meter a los cerdos y se fueron a un barranco, a un despeñadero. Y me encanta porque cuando tú puedes en un minuto recordar tu mente recta y recordar que tú estás en brazos de Padre, que nunca has salido de ahí, digo, wow, sí se puede, sí se puede. En ese momento ese hombre quedó libre de su ego. ¡Qué maravilla! Sí, y es eso lo que vamos a hablar hoy, de que nos mira separados, nos mira como individuos, se nos refuerza desde que nacemos la individualidad, ¿verdad? Uh-huh. Y dice aquí Jesús, la creación y la comunicación son sinónimos.
Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Nos está reafirmando también lo que dice la Biblia de el verbo y la creación. Uno crea con el verbo, uno crea con la comunicación. Qué importante lo que estás diciendo, porque crear y comunicar son del espíritu. Crear y comunicar son del espíritu. El amor crea, el amor con A mayúscula, el amor de padre es el que crea. Cuando estamos en la mente recta, estamos creando, ¿verdad? El espíritu se comunica todo el tiempo, se está comunicando, hay comunicación, porque solo hay una solamente, que es la mente del padre, que el padre la comparte con su hijo, porque hay un solo hijo. Esa es la verdadera comunicación. Entonces, crear y comunicar son del espíritu, pero el ego proyecta y no comunica. ¿Por qué no comunica? Porque mira las diferencias y nos hace ver diferencias. Y entonces es donde él crea la separación, los individuos, los entes separados, e incluso el término almas, entre comillas, es también para dar este sentimiento de separación, que estamos separados. Entonces, ojo también con ese término de almas, porque Dios no creó almas, Dios creó un solo hijo, una solamente, que es la que compartimos con Padre. Entonces, el ego proyecta y no comunica, el espíritu crea y comunica, para que vayamos un poquito ahí entrando en, así como que en el diálogo de Jesús, que nos viene a corregir los errores que hemos tenido todo este tiempo. Sí. Y es muy interesante lo que estás diciendo, porque aquí lo explica que el ego, en su ilusión de separar, él tiene esa mente que tú dices que es solo una, él la ha dividido y cree en la mente concreta y cree en las cosas concretas y cree en este mundo ilusorio de materia concreto. Y nos dice que esa parte del ego cree que depende de lo concreto y realmente no depende del espíritu, de lo abstracto, que es lo único real, del amor, que es lo único real, de Dios, que es lo único real, porque Dios es amor y es lo único que existe. Y dice, el ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El ego comunica para dar su razón, para decir, yo tengo razón, las cosas son así porque yo sé mi experiencia, yo soy el duro o la dura, yo sé cómo se hacen las cosas y tú estás equivocado. En ese momento es que el ego cree en la comunicación y utiliza la comunicación para separar en vez de para crear, para dividir en vez de para ser un camino y una herramienta para el amor. Así es, él siempre va a estar buscando las diferencias, y al encontrar las diferencias no vemos al Cristo, no vemos al Hijo de Dios. Y por eso me encanta ese pasaje cuando dice acá en el curso de milagros, nuestro amado Maestro Jesús, que dice de que Él fue uno que siendo hombre vio el rostro de Cristo en cada uno de sus semejantes. O sea, Cristo es uno, el Hijo de Dios es uno. Y entonces Él vio el rostro de Dios, el rostro del Hijo de Dios en cada uno de sus semejantes. Y tal era así de que Él podía estar sin juzgar con el recaudador de impuestos, con el diputado, sería ahora, ¿verdad? Con el político, con la prostituta,
con el ladrón, y así como todos aquellos que también andaban en búsqueda de la luz, en un camino espiritual, y él podía estar con sus discípulos, y él podía estar también con su madre y sus hermanos terrenales, y a ninguno juzgaba diferente. Entonces, esa es la verdadera comunicación del espíritu, porque él miraba una solamente. Y el ego, como bien lo has dicho, es el que está causando divisiones. Por eso es que hizo los cuerpos. Por eso es que nos hemos venido a crear este cuerpo, donde, si te das cuenta, dentro del mismo cuerpo existen diferentes sistemas. El sistema nervioso central, el sistema respiratorio, el sistema del gusto, el sistema auditivo, el sistema de la vista, y si nos vamos internamente, el sistema linfático, etcétera, y así nos vamos. El mismo cuerpo está dividido. ¿Te das cuenta? Pero también es uno. O sea que la hizo, pero no la hizo. Porque si nos damos cuenta, todos esos sistemas son uno. Un cuerpo. Sí, y ese es el sistema de pensamiento del ego. Y aquí lo dice muy claro. El ego simplemente responde a ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. Entonces, él divide absolutamente todo. Él trata de dividir todo lo que está realmente unido y relacionado. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todos los demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que su sistema se vea amenazado. Entonces, cuando él siente que estamos siendo, que todo fluye, que el amor fluye, que somos uno, él va a entrar como sea a crear conflicto a través de su creer tener razón, de su punto de vista, de su experiencia, de su conocimiento, para siempre traer el conflicto y crear división a través, en este caso, de la comunicación. Sí, y ya viste, siempre que hay comunicación, él la quiere interrumpir. Siempre. Es cuando nosotros queremos estar en este camino y decimos, un ejemplo, quiero hacer la lección del día y la quiero hacer como dice el Maestro Jesús, dedica 5 minutos al despertarte, dedica 10 minutos al despertarte, sigue cada hora por lo menos 1 minuto o 5 minutos de cada hora, repite a la hora en punto esta frase, repite a los 30 minutos esta otra frase, y la mayoría de las veces no lo podemos lograr, porque estamos atareadísimos en todas las tareas que nos impone el ego, ¿verdad? Estamos con algo, que estamos haciendo algo importante y después voy a hacer la lección. Dice, no me puedo estar 5 minutos ahorita recogido porque ya me dormí, me agarró la tarde, me tengo que bañar, tengo que salir corriendo. O sea, él interrumpe, siempre va a interrumpir la comunicación. ¿Por qué? Porque el espíritu se comunica, el ego no. Entonces, eso es lo que hace. Y he escuchado gente que dice, es que no tengo cabeza para esto. Yo tengo mucho, en este momento no puedo, es que ni siquiera me puedo concentrar. Y es el ego ocupándose de todo lo que está alrededor, preocupándose de toda una cantidad de cosas que realmente no son importantes, porque si haces la llamada 5 minutos después o sale, de verdad no es un problema, pero el ego lo hace ver enorme, enorme. Él desea interrumpir la comunicación y nos lo dice acá, Dios te creó mediante esta comunicación y para ella, y el ego quiere evitar eso, quiere evitar que tengamos esa comunicación directa, interna, íntima con Dios a través del Espíritu Santo y
a través de Jesús o cualquier otro maestro ascendido. Así es, porque la voluntad de Padre, la voluntad de Dios, es que estemos en completa y continua comunicación. Cuando estamos en Padre, estamos, o sea, es que estamos contenidos en Padre, ¿verdad? No es Padre en nosotros estamos en Padre. Y en la voluntad de nuestro Padre es que estemos en continua comunicación el Padre con el Hijo. Y eso es lo que interrumpe el ego. Porque si nosotros estuviésemos en continua comunicación, no lo escuchamos a Él y Él se muere. Él o desaparece. Y también con nuestros hermanos, ¿no? Porque es la extensión del amor y eso es lo que más afecta al ego, la comunicación. La comunicación con las personas con las que trabajamos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, nuestros hijos. Y jugamos a quién tiene la razón. No jugamos a expandir el amor y a realmente comunicarnos. Juzgamos a los demás y decidimos si están en lo correcto o en lo errado y así actuamos. Y si alguna persona se atreve a decirnos, mira, de verdad yo creo que esa es tu percepción, yo creo que lo que yo estoy haciendo más o menos está bien, peor, porque nuestro ego va a ir inmediatamente, no, absolutamente no. Yo, que tengo la experiencia y el conocimiento, tú no tienes la razón. Y lo hacemos todos los días. Yo tengo 2 ejemplos para ilustrarles la diferencia entre la comunicación desde el amor y la comunicación desde el ego. Uno con final triste y uno con final feliz. Yo tuve una discusión con una queridísima amiga de cómo se hacía algo que yo hago. Si estaba correcto lo que yo hacía o estaba incorrecto lo que yo hacía. Al principio yo dije, bueno, hay varias maneras de cómo hacer las cosas. Yo lo hago de esta manera, no quiere decir que sea incorrecta. Hay muchas maneras, cada uno tiene su estilo. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas, cada uno comunica las cosas de manera diferente, pero la comunicación empezó a escalar. Mi ego se dolió, el ego de ella se dolió y empezó a escalar y escalar y escalar hasta que yo intenté parar en un momento y digo, tomémonos un café, hablemos, pero no fue posible, jamás nos tomamos el café y yo fui la que dije, no más. Mi ego dijo, no más. Aquí se rompió, no quiero más de esto. El final triste fue que se rompió por completo esa amistad. Nadie tuvo la razón, nadie realmente tiene la razón. El ego fue el único que ganó, nosotras perdimos. Y ese es el ejemplo de cómo uno puede comunicarse a través del ego. Y el ejemplo de uno cómo se puede comunicar a través del amor lo tuve hace muy poco con 2 de mis hermanos. Nosotros somos 4, yo soy la mayor. Tuve una discusión con mi hermano, el segundo, y con mi hermana, la última, la cuarta. Yo estaba extremadamente enojada, furiosa con ellos. Como muy pocas veces he sentido tanto enojo con mis hermanos. Mi hermano manejó de manera increíble. Él dio su posición, me explicó por qué había actuado como había actuado. Mi hermana también dio su posición, me explicó también su punto. Yo estaba muy enojada con los 2, pero yo dejé las cosas ahí. Yo acepté lo que ellos me dijeron. Yo sabía que yo no iba a cambiar mi posición y yo sabía que ellos no iban a cambiar su posición. Simplemente respeté y no me enganché con mi rabia, con mi dolor. Yo estaba dolida, tenía mucha rabia, pero lo dejé ahí, lo dejé hasta ahí y ellos lo dejaron hasta ahí. Con mi hermano estuvimos de acuerdo en no estar de acuerdo. Mi hermana quería saber el por qué, analizar, a profundizar, pero ni mi hermano y yo le pusimos mucho cuidado y ella después se acomodó.
y el amor siguió fluyendo. A los 3, 4 días hablé con mi hermano de otro tema, como si nada, y lo dejamos atrás. Y mi hermana sí en algún momento dijo, pero lo dejamos ahí y no analizamos los motivos. Y yo realmente no quería entrar en esa discusión, no quiero entrar hasta el día de hoy en esa discusión, porque vamos a entrar en quién tiene razón, si ellos o yo, y no me interesa. Mi posición no va a cambiar, la de ellos no va a cambiar, pero yo voy a seguir mi relación, lo pasé de alto, lo ignoré, como dice el curso de milagros, no quise seguir viendo ese error y lo que pasó fue que la relación siguió como siempre. Nosotros 4 tenemos una excelente relación, seguimos con nuestra bellísima relación, a veces más cercana, a veces más lejana, pero sabemos los 4 que estamos ahí, uno para el otro. Y el amor fluyó. Nadie tuvo la razón y no importó. Y el tema con mis hermanos para mí sí era fundamental, era grave, era algo que dolía muchísimo, que hace así que te lleva al extremo de defender tu posición y lo logramos soltar todos. La discusión con mi amiga no era tan importante y no logramos resolverlo. Entonces, con este par de ejemplos, vemos cuando uno actúa desde el ego y cuando uno actúa desde el amor. ¿Qué pasa? En uno actúe yo desde el ego y en el otro actúe con muchísimo amor. Y los resultados son completamente diferentes. Así es, porque si te das cuenta, el juicio, que ya lo habíamos en los otros programas, que nos dice y nos pide encarecidamente nuestro amado Maestro Jesús que no juzguemos, porque el juzgar es herramienta del ego para separar, para dividir y para ver diferencias. El día que dejemos de juzgar, dice nuestro amado Maestro Jesús, que hasta allá no nos vamos a sentir ni siquiera cansados, porque el juzgar nos produce tal cansancio, porque tenemos que estar juzgando al hermano, ¿verdad? Y de, ay, no, ya la echó a perder, ya la regó, ya la hizo mal, es que no sabe, es que él cree que sabe, pero no sabe, es que yo sí sé. Y estamos en todo ese momento, lo que estamos desperdiciando es el estar en la amorosa presencia de nuestro amado Padre. Y verlo a Él en el hermano que tenemos enfrente. Sí, y el ego no se cuestiona. ¿Será que tal vez hay 2 maneras de hacer las cosas? ¿Será que esa manera también puede ser? ¿Será que yo estoy equivocado? No, eso es imposible para él. No lo va a hacer porque sabe que ahí se muere, desaparece. Sí, el bobo tampoco es. Como mi amado maestro decía, él no te va a decir, yo soy real. Él no lo va a decir. No puede, porque él sabe de que como existe bien este dicho popular que dice, divide y vencerás. Así es. ¿Verdad? Y también mi madre me decía, nosotros somos 3 hermanos, y mamá decía, ustedes 3 tienen que ser siempre unidos, siempre tienen que estar unidos, porque cordón de 3 dobleces, nos decía ella, es difícil de romper. Ese es un dicho muy popular, un refrán popular. Si lo aplicamos al espíritu, es así. En el espíritu somos uno. Cuando nos vemos, nos reconocemos en nuestros hermanos. Estoy recordando mi verdadero ser y recuerdo mi inocencia. Y si solo conseguimos recordar la inocencia en el hermano que tengo enfrente, la inocencia dentro de mí, entonces se viene, como siempre les he dicho, y se instala la verdad en nosotros. Haciendo este ejercicio de cuestionarse uno mismo o de tratar de pensar si tal vez la otra persona tiene la razón o tal vez hay varias maneras de hacer algo, esa es una de las herramientas para ir deshaciendo el ego. Es una de las herramientas para ir dejando el ego atrás y cada vez unirnos más y tener una verdadera comunicación con nuestros hermanos
y tener una comunicación con el Espíritu Santo y con Dios. Entonces, es muy importante que en nuestro día a día apliquemos estas cosas, que no se quede muy bonito en el libro, sino cuando alguien me dice algo, digo, ok, esa es su perspectiva, esa persona también cree que tiene la razón, está bien, la voy a respetar, voy a dejar que las cosas fluyan, o tal vez hay dos maneras de hacer las cosas, o tal vez yo estoy equivocado. Y esa es una manera de ir deshaciendo el ego y de ir volviéndolo cada vez más pequeñito y quitarle esa fuerza, esa importancia. No contestar en forma reactiva. Yo soy reactiva, yo lo reconozco, yo contesto en forma reactiva. Mucho menos, cada vez mucho menos, pero ha sido un trabajo bastante fuerte de decir, ok, voy a frenar, tal vez yo estoy equivocada, tal vez simplemente me siento amenazada por algo irreal y recordar que cuando nosotros contestamos y dividimos y discutimos es porque tenemos miedo. Y lo contrario del miedo es el amor. Y parece loco en este mundo ilusorio en el que vivimos, como dice Gary, en esta vida onírica en la que estamos. Entonces, decir, ok, yo no debo de tener miedo porque esta persona piense diferente a mí o crea que ella tiene razón o él tenga razón, porque yo realmente tengo aquí y estoy apalancada del Espíritu Santo y estoy apalancada de Dios y soy hija perfecta de Dios. ¿Por qué me voy a poner a discutir esto? Otra cosa que yo creo que es supremamente importante cuando hablamos de comunicación para expandir el amor es reaccionar al miedo de otra manera. Es reaccionar a nuestro propio miedo de otra manera y al miedo que manifiestan las personas a nuestro alrededor de otra forma. Cuando las personas tienen miedo, están pidiendo amor. Cuando manifiestan miedo, están pidiendo amor. Se les olvidó que están de la mano de Dios, se les olvidó que son parte de Dios. Se les olvidó la luz en el interior de ellos y necesitan ese amor. Necesitan ese amor que se les ha olvidado. Entonces, para romper ese ciclo de tú me contestas, yo te contesto, tú me hiciste, yo te hice, y realmente comunicarnos y expandir ese amor es de reconocer ese miedo y decir, ¿para qué? Como hemos dicho en tantos otros programas, para dar amor, para perdonar. El para qué siempre es para perdonar. Y además, recordémonos, esto es una ilusión, yo me voy a desgastar en esto. Y uno lo empieza a recordar y empieza a actuar y cada vez le va saliendo más fácil y la comunicación empieza a fluir con todos. Así es, mi amada Mar, así es. Es que lo que tenemos que llevarlo es directamente a la práctica. Y cuando lo llevamos a la práctica, es lo que tú dices, cada vez nos va fluyendo más, porque el ego empieza desbocado, pero el milagro es darnos cuenta que estamos pensando con el ego y entonces poner un alto y entonces retroceder, hacer un alto, tal vez simplemente quedarnos callados y en nuestra mente invocar al Espíritu Santo, al Maestro Jesús, a tu yo superior, a la Madre Divina, al ser con el que tú te relaciones, con el que digas Padre, si es lo que es como te relacionas con tu mente recta, y pedirle, ayúdame a ver esto de otra manera. Pero en nuestra mente y calladito, no le tenemos que decir al hermano mío, estás equivocado. El que está equivocado es el ego. El ego es el que siempre se equivoca. Y normalmente es nuestro ego. Por supuesto, porque si nos vamos todavía a la profundidad de la metafísica y la no dualidad del curso, recordamos que allá afuera no hay nadie.
No hay nadie. Es mi proyección. Y mi proyección es la que está equivocada. O sea que soy yo. Cuando yo digo que alguien está equivocado y está haciendo algo mal, estoy hablando de mí mismo. De mí mismo. Porque lo que estamos haciendo es la proyección de nuestra película y los que vemos allá afuera son los actores que hemos convocado nosotros mismos para que interpreten el papel que nosotros mismos les hemos dado a ellos, para que lo interpreten. Entonces, cuando nos damos cuenta que allá afuera no hay nadie, y esa es la profundidad de la metafísica del curso de milagros, esa es la profundidad de la no dualidad y el perdón no dualista que nos viene a proponer nuestro amado Maestro Jesús. Entonces nos damos cuenta de que solo hay total inocencia. Y lo que me encantó que también tú decías es recordar la verdad. Y ahí me voy hasta la introducción del curso de milagros donde dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Y en esto se basa, ¿verdad? La paz de Dios. Sí. Y recordar que la comunicación se creó para extender el amor, para crear amor, difundir amor. Y la usamos para todo lo contrario. Y dice acá en el curso, Dios que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para sí, incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. ¿Y qué es lo real? Lo real es el amor, la luz de Dios. Y entre más nosotros lo compartamos, más crece. Entonces, para eso es realmente la comunicación. Esa es la verdadera la comunicación, la que crea, la que expande amor. Y al compartir amor, creamos más amor y lo vamos expandiendo y expandiendo y expandiendo. Eso es lo que tenemos que tener en mente. ¿Cómo nos vamos a comunicar de ahora en adelante? ¿Nos vamos a comunicar con el ego o nos vamos a comunicar con amor para expandir amor o con el ego para seguir dividiendo y creando conflicto en este mundo de dualidad? ¿Vamos a crear totalidad o vamos a seguir reforzando la dualidad? Y creando más miedo, ¿verdad? Sí. Y el miedo nos separa, el miedo nos divide. A mí me encanta también cuando en esta parte del texto dice que el espíritu en cambio reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. O sea, nuestro espíritu, el espíritu que es solo uno, está siempre en completa comunicación con nuestro Padre. Era lo que decíamos al principio. Entonces, lo que tenemos que tener es ese pequeño gesto de buena voluntad, como lo dice nuestro amado Jesús, para ponerlo a servicio del Espíritu Santo, para que Él lo use para nuestro bien, para que podamos recordar que siempre estamos en plena y completa comunicación con Padre. Y ahí, cuando recordamos eso, el miedo también se va, el miedo deja de ser. Y si no hay miedo, lo único que queda es la verdad y es el amor, como bien tú decías, Mar, ¿verdad? Y entonces, si hay una existencia, entre comillas, es del ego. El estado de ser es del espíritu, es la verdad. Ser, hay que ser. El ser es. El espíritu es. Ahora, los individuos, esos son del ego. Y
Acá lo especifican aún más lo que estás diciendo. Aquí dice que el ser, el sentir, el tener es igual. Dice, recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia del reino no existe. En el estado del ser de la mente siempre lo da todo. Entonces no tenemos que decir es que yo tengo o no, yo soy. Porque yo lo único que realmente soy es amor y lo único que realmente tengo es amor. El resto es nuestra película de cada uno, que si tengo el carro o que no tengo, que si tengo la cuenta bancaria o tengo, eso es, ni existe. Para el espíritu eso no existe. Entonces, tener, ser y ese sentir, como tú dices que estabas explicando, realmente es lo mismo. Y eso es lo que tenemos que expandir a través de la comunicación. Ese ser, ese tener nuestro, que cada uno de nosotros lo es y tiene, porque somos exactamente iguales. Así es, absolutamente así es. Y entonces cuando simplemente sentimos y recordamos lo que somos, incluso hasta las palabras sobran, porque como el ser se extiende, nuestro ser siempre va a reconocer la verdad. Entonces, incluso hasta en una discusión más acalorada, cuando nosotros logramos frenarnos y ponerle punto y aparte al ego y podemos recordar nuestro ser y volver a estar en paz, inclusive en ese mismo momento se instala la paz dentro de nosotros y se extiende hacia todos los involucrados. Si lo pudiéramos lograr hacer, yo les puedo asegurar de que se logra y se instala la paz en todo. Y de ahí paramos viendo todos como que estamos locos, porque después, ¿de qué era que estábamos discutiendo? Sí. Te los puedo asegurar, a mí me pasaba con el padre de mis hijos, a mí me pasaba así, y entonces aquel, solo después, ay, mire, y tendrá tiempo, la invito a un café. Yo, ok, vamos a tomarnos un café. Pero eso pasa cuando uno trabaja en sí mismo y eso pasa en terapia. Cuando uno cambia, todo alrededor de uno cambia, porque cambia la percepción. La terapia no va a cambiar a las personas que están alrededor tuyo, ni va a cambiar un hecho que pasó porque pues pasó así y punto. Pero cuando tú logras cambiar la percepción, ves a la otra persona de manera diferente, ves al hecho, a lo sucedido de manera diferente y absolutamente todo cambia. Las barreras del amor, como dice el curso de milagros, se suben y el amor fluye. Entonces, es muy importante lo que estás diciendo. Y tú también, porque esa es la disciplina. Pura disciplina. Esa es la pura disciplina, es la pequeña dosis de pequeña voluntad que nos pide el maestro. Sí, él dice que es una pequeña dosis de voluntad, pero eso no es una pequeña, para él será pequeña, no. Es una montaña de dosis de voluntad. Sí, y es que al principio así nos dice nuestro amado maestro para que demos el primer paso, para que lo querramos, pero después nos dice es monumental el esfuerzo que vas a hacer, pero cuando lo tenemos fijada la meta, como ya hemos hablado de eso en otros programas anteriores, cuando fijamos la meta de dónde queremos llegar y lo que queremos hacer es despertar en brazos de Padre, despertar en Dios, en lo que realmente somos, en nuestra verdad. Entonces la disciplina se nos refuerza y como dice nuestro amado Maestro Jesús, vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que parar a descansar. Pero dice que cuando volvamos a reemprender el camino, dice que vamos a tener poderosos compañeros a nuestro lado que nos irán ayudando. Yo me los imagino que me van haciendo porras y así tal cual como amoroso Cirineo, que también lo imagino a mi amado Maestro Jesús,
que me sostiene y me levanta todas las veces que caigo y me vuelve a decir, si yo lo logré, tú también puedes. Y entonces esas porras son las que nos ayudan a seguir adelante. Y esto también, que estabas hablando, Mar, viene también en esta misma parte del texto, que nos dice, y empiezo y voy a leer literal. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego como con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total porque el tuyo no lo es. Y ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. Acá el amoroso maestro nos habla de una forma metafórica, es una metáfora cuando nos dice que nuestro Padre, Dios, se siente solo, sin sus canales, que Él no se puede seguir extendiendo. Esta es una metáfora. Y a veces cuando estudiamos el curso nos confundimos con esto, nos puede causar confusión cuando dice que nuestro Padre se siente solo. Él no se puede sentir solo. Él ni siquiera sabe que nosotros estamos acá, porque realmente no estamos acá. Nosotros estamos en brazos de Padre. Pero esto es lo ya más profundo de la no dualidad y de la profunda metafísica del curso. Entonces nuestro amado Maestro Jesús nos habla de esta manera tan amorosa, con el único fin para que nosotros lleguemos a quitar el miedo que le tenemos a Padre. Por eso nos habla Él de esta manera. Que lo que le tenemos miedo es al amor. Le tenemos miedo al amor y cerramos los canales de comunicación. Y cuando dice, las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Y no solamente es con Él, no nos comunicamos entre nosotros, que es igual que comunicarse con Él, porque nosotros tenemos que ver a Dios en cada una de las personas que encontramos en el camino. Dios está y es cada una de las personas que nos encontramos en el camino. Y si nosotros no nos comunicamos plenamente con ellas, no estamos, como dice acá, realmente alabando a Dios. La alabanza a Dios no es hacerle un altar, ni prenderle velitas, ni nada de eso. Es la relación que tenemos con cada una de las personas que están en nuestras vidas, con las que nos cruzamos en el camino, por un ratito, por mucho tiempo. En el momento que nosotros podamos comunicar es expandir ese amor. Estamos en ese momento realmente alabando a Dios, que es alabar a cada una de las personas con las cuales tenemos relación. Así es, y lo que estás diciendo, cuando alabamos la creación de nuestro amado Padre, lo magnánimo. No es que Él lo necesite, como bien lo dice el amado Maestro Jesús, que Él no necesita de que le alabemos, pero nosotros nos damos cuenta de su magnificencia y al mismo tiempo la magnificencia de Padre es nuestra propia magnificencia. Y cuando la podemos lograr ver en todos nuestros hermanos, nos damos cuenta que es la nuestra, es la mía propia. Sí, ¿verdad? Sí. Y aquí habla del servicio. Una manera real de comunicarnos, de expandir amor, es estar al servicio. Y lo dice muy bello. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en la que alaban a Dios
y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderos serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedes ser verdaderamente servicial y a quien puedas seguir mi dirección a través de ti. A mí me parece bellísimo. Ahí termina esta parte del libro y termina el capítulo 4 con esto que acabo de leer. Y es hermosísimo porque ¿qué es servir? Nosotros creemos que servir es ir a repartir mercados, que servir es a trabajar con los viejitos, ir a hacer voluntariado. Y sí, obviamente eso es servir también, pero realmente servir es tratar a todos con amor, es expandir el amor y comunicarnos con amor sin juzgar, sin dividir, sin esa reactividad del ego que tiende a dividir y a yo tengo la razón. Servir es decir, ok, Magdalena, listo, así es, aunque yo no lo crea, o perfecto, está bien, y mandarte todo el amor y buenísimo, así es para ti, para mí es diferente, pero qué bueno, qué chévere, somos diferentes. Y no entrar en esa discusión, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ayer Magdalena y yo tuvimos un desacuerdo. Pensábamos completamente diferente acerca de una situación. Pero nos pusimos de acuerdo en no estar de acuerdo. Y ambas respetamos nuestra posición y estamos felices, como ella dice, seguimos chévere. Y cosas más que pueden parecer mucho más importantes igual, ¿no? En el trabajo, yo creo que el Excel se debe hacer así, tú crees así, el presupuesto está así, el presupuesto está así. En las parejas es muy difícil la relación de pareja cuando uno no está de acuerdo. Es muy difícil respetar ese pensar diferente y decir, ok, está bien, perfecto, no hay problema. Y en cosas cada vez más delicadas, ¿no? En dineros la gente verdaderamente y en sociedades la gente se amarga mucho y sobre todo cuando tienen que llegar por fuerza a un acuerdo, el servir es tal vez ceder, el servir es callar, el servir y así se pasa el amor y se comunica el amor, que es la verdadera alabanza a Dios, dice aquí el curso. Si uno quiere alabar a Dios, comuniquen amor, sirvan, y el servir es extender el amor. Sí, es como lo decía la Madre Teresa, ¿verdad? En el servicio ella encontraba el rostro de Jesús, el rostro de Cristo en cada uno de sus semejantes que ella servía. Y ella servía literalmente, ¿verdad? Porque ella curaba a los leprosos y daba de comer a los hambrientos, literal. Y ella en ese deshacer del ego y ver a todos sus semejantes como uno solo, ella se encontró a su propio ser. Y se bajó y se salió de este carrusel de vida y logró recordarse en brazos de Padre. Ella es uno de nuestros ejemplos contemporáneos de un ser iluminado, que es lo que dijésemos nosotros, ¿verdad? En esta vida, un ser que recordó su esencia. Y no creo que ella vuelva a esta vida en otro estuche de estos, en otro cuerpo limitado. Ella recordó realmente quién era mediante el servicio. Literal, ella lo daba literal todo el tiempo. Pero no tenemos que llegar a esos extremos, ni para gente que es iluminada en silencio, callada, hace su camino, sobre todo en las últimas vidas, las personas siempre
quieren pasar desapercibidas y terminar su unión a Dios en total anonimato, y eso está bien. Muchas veces creemos que una persona se ha iluminado y resulta que tiene que volver por una o dos cositas, como le pasó A Buda. a Buda, que volvió una vez más. ¿Sí? Y también en este mundo contemporáneo, Osho, ¿verdad? Yo leí Yo no creo que Osho sinceramente esté lejos de estar iluminado. Osho, yo anduve con él, caminé mucho tiempo en mi turismo espiritual, pero dicen de que después de que Osho se fue, él luego se pudo comunicar y dijo, perdónenme, discúlpenme porque dije tantas cosas y estaba tan equivocado. Entonces él dijo de que él iba a regresar, pero para inventar la plana. Pero Osho es uno de los... Sí, él caminó grandes pasos, pero yo creo que Osho sí tiene escándalos y cosas bastante polémicas. Así es. Lo mismo a la Madre Teresa. Yo sé que tú la admiras mucho, yo no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, no importa. Es un gran ejemplo de servicio. Exactamente, ¿no? Son, y ahí ya vemos, empezamos a buscarle las aristas. Y yo lo que les puedo compartir también en mi caminar, en mis casi 30 años de relación con mi esposo, el papá de mis hijos, en cada momento, él fue mi maestro y así lo entendí. Y entonces por eso siempre estaba yo al pendiente. Miren, hacía cada cosa que si ustedes supieran, diría, ¿cómo le puedes llamar maestro? Pero les puedo contar en mi propia experiencia de que como ya empecé por él, fue que yo empecé mi camino hacia la luz. Entonces digo yo que si no hubiese sido por él, yo no estuviese en un curso de milagros. Yo le agradezco a él el haber llegado después de todo mi turismo espiritual y mi shopping espiritual. Yo llegué al curso de milagros por él. Y cuando reconocí cómo habla Jesús, en él, el rostro de Cristo, el rostro de mi amado hermano, y entonces por él yo me hice asidua y perseverante a las lecciones del curso de milagros y aplicarlas, porque él era la persona idónea para aplicarlas. Y normalmente la pareja es la persona idónea para aplicar las lecciones del curso de milagros. Nuestros más grandes maestros, siempre, y no casualmente las escogemos, las escogemos y llegan a nosotros para aprender. Y nosotros somos grandes maestros, pero también para nuestras parejas. Las relaciones más complicadas y donde más tenemos que aprender y ser humildes, y más tenemos que aprender a comunicarnos, lo que estamos hablando hoy, con la pareja. Tenemos que aprender a decir, esto es un llamado de amor. Yo no puedo responder con ego porque la división va a ser aún más grande. Tengo que responder con amor. Y en las familias en general, entre padres, hijos, hermanos, y sobre todo también en las familias compuestas y recompuestas, y los míos, los tuyos, los nuestros, son familias bien complicadas de gestionar. No digo que el amor no fluya, porque claro que fluye, pero pueden haber más conflictos y donde el ego tiene que estar más amarrado y tiene que estar más controlado para que no divida, para que la comunicación sea de amor y no de ego. Así es. Y es que también acá lo dice, y más adelante, si nos siguen escuchando, vamos a llegar hasta ese punto de la relación santa, que también acá está, y lo dice el Maestro Jesús. Tampoco el curso
y nuestro amado Maestro Jesús nunca nos pide de que nos salgamos. Dice que en muy pocos casos nos va a decir de que cambiemos la situación en la que estamos viviendo. Dice que la mayoría de los casos nos va a dejar donde estamos, porque en donde estamos es el lugar perfecto donde estamos recibiendo nuestras lecciones. Y esa, si la logramos ver como nuestra aula de clases, nuestro currículum a seguir, entonces es ahí donde nosotros nos vamos a poder llegar a integrar completamente y llevar a la experiencia lo que es este amado curso de milagros, todos estos libros juntos. Cuando uno escapa de las situaciones y se va y hasta cambia de país y va y viene, vuelven a ponerle la misma lección en otra funda con otro colorcito, pero es la misma, porque es lo que tienes que aprender. Por eso dice el Maestro Jesús, haz la lección, aprende lo que tienes que aprender, mira a tu hermano realmente como el hijo perfecto de Dios y ahí es cuando pasas la lección. Ahí no te la van a volver a poner de ninguna manera. Entonces, ¿para qué escapar? Nos la van a volver a poner. Y si no la resolvemos aquí en esta vuelta, en la próxima vuelta nos la van a poner en la siguiente vida y en la siguiente vida. Y es también por eso que dice el curso de milagros, cuando nosotros logramos perdonar y cuando nosotros logramos ver al Hijo Perfecto de Dios, ese perdón aplica para esta vida, para las futuras y para las pasadas. El tiempo se colapsa, como dice el curso de milagros, y realmente pasamos la lección y deshacemos el ego un poquito más y estamos más cerca de Dios. Así es, completamente de acuerdo contigo. Esta mi lección y mi salón de clases que duró casi 30 años, que ahora le digo gracias a mi amado maestro, que él me ayudó tanto para que yo pudiese encontrar mi luz. Y entonces se puede, se logra. Es esa disciplina férrea que tenemos que tener, pero vamos de la mano del amado Maestro Jesús y sí lo logramos, sí lo vamos a lograr si realmente lo deseamos. Y para eso se nos ponen estos maestros, para que nosotros podamos recordar nuestra propia luz. Entonces es maravilloso. En el momento no es nada maravilloso, no es nada agradable, puede ser muy duro, puede ser muy amargo, hay muchas lágrimas, hay mucho dolor, hay mucha ira, mucha rabia, y todo eso se va sanando en el camino cuando nosotros vamos escuchando más al Espíritu Santo que a nuestro propio ego. Yo ahora que estoy del otro lado ya de la orilla, ¿verdad? Cada día yo agradezco y alabo su vida, alabo la existencia que tuvo en mi vida, porque digo, qué maravilloso maestro el que me apunté. Y entonces se lo digo a todas aquellas personas que estén pasando cualquier situación dura, dolorosa, afectiva, con mucha ira, con mucho miedo, con mucho dolor. Yo les digo que sí se logra y sí se puede. Y después van a regocijarse de haber tenido este amado maestro. Sí, ya para terminar, creo que debemos recordar que tenemos que controlar nuestro ego, tenemos que no juzgar, controlar nuestras palabras, no dividir con ellas, no fomentar la dualidad. Tratemos de comunicar amor y expandir amor. Y el día de hoy me parece una frase bellísima del libro y dice, nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Es la frase con la que yo me quedo el día de hoy. El amor es lo único que se incrementa compartiéndolo. La luz es lo único que se incrementa compartiéndolo. Recordémoslo y apliquémoslo. Y tratemos de controlar el ego y no dejar que divida, sino expandiendo el amor, unámonos
en vez de estar en la dualidad. Maravilloso, maravilloso. Y yo solamente recordarles, como dice y cierra el capítulo 4 el Maestro Jesús, yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien puedas seguir mi dirección a través de ti. O sea, Él nos guía a dónde y a quién vamos a ser verdaderamente serviciales, a quién realmente vamos a servir para recordar su luz, porque al hacerlo vamos a recordar la nuestra. Así es que es una maravilloso compartir con todos ustedes. Muy feliz, agradecida. Gracias, Mar, y que tengan y la sigan pasando muy bien. Gracias, Magdalena, por tus palabras, por tu tiempo, por tus enseñanzas y gracias a todos por escucharnos. A la próxima. Hasta la próxima. Seguimos en Cuanto.